Si te gusta el contenido de este video, suscríbete a mi canal, activa la campanita, dale like y comparte. En esta 20ª parte de la serie de tutoriales dedicados a las fiestas decembrinas, aprenderás cómo tejer en crochet estas pequeñas carpetas con motivos navideños que podrás colgar en ventanas o aplicar en manteles u otras prendas. Segunda y última parte. Vamos a iniciar tejiendo con hilo de algodón del número 5 en color verde manzana. Vamos a tejer 40 cadenas. Hacemos un punto deslizado en la primera de las 40 cadenas para formar un anillo. La primera vuelta va a ser en arcos. Hacemos una cadena, un medio punto, 3 cadenas, pasamos un punto sin tejer y en el siguiente un medio punto. Y repetimos 3 cadenas, pasamos un punto sin tejer y en el siguiente un medio punto hasta completar 20 arcos como estos. Y vamos a repetir esta vuelta haciendo arcos, pero ahora alternados. Hacemos un punto deslizado en el primero de los arcos, una cadena y ahí un medio punto, después 3 cadenas y un medio punto en el siguiente arco y repetimos 3 cadenas, medio punto en el siguiente arco, 3 cadenas, medio punto en el siguiente arco hasta terminar la vuelta nuevamente con 20 arcos en total. Ahora en cada arco vamos a tejer una cadena, un medio punto, un medio punto alto, una vareta, un medio punto alto y un medio punto. Pasamos al siguiente arco y repetimos un medio punto, un medio punto alto, una vareta, un medio punto alto y un medio punto, y así hasta terminar la vuelta. Nos deben quedar 20 conchitas como estas. Vamos a tejer 3 puntos deslizados para colocarnos en medio de este motivo. Hacemos una cadena y un medio punto ahí, después 5 cadenas y en el centro del siguiente motivo un medio punto, 5 cadenas y en el centro del siguiente motivo un medio punto, así hasta tener 5 arcos como estos. Terminamos de tejer los 5 arcos y aquí mismo vamos a hacer otro arco, colocando el medio punto en el mismo sitio. Este va a ser un aumento, entonces vamos a tejer durante toda la vuelta 5 arcos, un aumento, 5 arcos, un aumento, todos llevan 5 cadenas hasta terminar la vuelta. Ahora vamos a pasarnos a la mitad del arco con punto deslizado. Tres puntos deslizados, una cadena y un medio punto. Hacemos 5 cadenas, un medio punto en medio del siguiente arco, una cadena y dentro del siguiente arco vamos a tejer un macizo y una cadena por 5 veces. Después un medio punto en medio del siguiente arco,
5 cadenas, medio punto en medio del siguiente arco, y repetimos esto en este arco. Una cadena y un macizo por 5 veces. Hacemos un medio punto en el siguiente arco, 5 cadenas, un medio punto en el siguiente arco, y repetimos así hasta tener 8 motivos como estos. Para la vuelta número 6 nuevamente hacemos punto deslizado hasta el centro, ahí una cadena y un medio punto. Después en este motivo nos quedaron 6 espacios. En cada uno de los espacios vamos a tejer 3 macizos juntos. En total nos deben quedar 18 macizos aquí y enseguida un medio punto. 18 macizos aquí y un medio punto hasta terminar la vuelta. Así quedó terminada la vuelta número 6. Terminamos aquí. Hay que rematar, ocultar el hilo sobrante con una aguja lanera. Ahora terminamos entre un motivo y otro. Vamos a colocarnos aquí en el punto central del siguiente motivo. Aquí rematamos, a la mitad del siguiente motivo vamos a colocar el gancho. Atravesamos el estambre y vamos a tejer ahí 15 cadenas. Y ahí mismo un punto deslizado. Cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con una aguja lanera. La siguiente vuelta va a ser en el contorno interno. Vamos a colocar nuestro gancho en cualquiera de los puntos. Hacemos una cadena y vamos a tejer un medio punto en cada una de las cadenas de base hasta terminar con 40 medios puntos en total. Cortamos el hilo, ocultamos el sobrante con una aguja lanera y procedemos a armar. Y para armar solamente le colocamos 8 florecitas doradas, una en cada motivo, y un moño con listón en color oro con filo dorado. Este va triple. Comenzamos tejiendo con hilo de algodón en color oro o mostaza. Tejemos 6 cadenas y un punto deslizado en la primera de las 6. 3 cadenas y dentro de este anillo que formamos vamos a tejer un macizo. 3 cadenas, un macizo incompleto, un segundo macizo incompleto y lo cerramos juntos. Y nuevamente 3 cadenas. Esto lo vamos a repetir en total 5 veces. Nos deben quedar 5 pares de macizos incompletos cerrados juntos arriba, separados por 3 cadenas. Así nos debe quedar la vuelta, no la vamos a cerrar en círculo a pesar de que estuvimos tejiendo dentro de un anillo. Se queda así abierta. Ahora vamos a tejer por el revés. Hacemos una cadena, volteamos el tejido
y dentro de estas 3 cadenas vamos a tejer un medio punto alto, una vareta, un medio punto alto y un medio punto, y hacemos esto en cada una de las 3 cadenas. Así quedó terminada la segunda vuelta. Hacemos 3 cadenas y en el primero de los puntos un macizo, 4 cadenas, y en medio de esta conchita vamos a tejer un medio punto, 4 cadenas, y en medio de la siguiente conchita un medio punto, y así hasta terminar la vuelta con 4 cadenas, y 2 macizos juntos en el punto de orilla. Hacemos 3 cadenas y un macizo en el primer punto libre. Estos 2 macizos van a ser nuestros puntos de orilla al principio y al final de cada vuelta, y van a ir alineados unos con otros. Siempre van a ser los mismos. Entonces hicimos los 2 puntos de orilla, 4 cadenas, pasamos sin tejer el primer arco y hacemos un medio punto en el siguiente, 4 cadenas, un medio punto en el siguiente arco, 4 cadenas, un medio punto en el siguiente arco, 4 cadenas, y hacemos los 2 macizos de orilla. Al principio y al final pasamos sin tejer el primero y el último de los arcos, y en esta vuelta nos quedaron los 2 macizos de orilla, 4 arcos y los 2 macizos de orilla. Hacemos 3 cadenas y el punto de orilla del principio, 4 cadenas, y en el primer arco un medio punto, 4 cadenas, y en el siguiente arco un medio punto, 4 cadenas, en el siguiente arco un medio punto, 4 cadenas, en el siguiente arco medio punto, 4 cadenas y los 2 puntos de orilla. En la vuelta anterior nos quedaron 4 arcos, en esta vuelta quedan 5 arcos en total. Hice 3 cadenas, mi primer punto de orilla, 4 cadenas, paso el primer arco sin tejer y hago medio punto en el siguiente arco, 4 cadenas, medio punto en el siguiente arco, 4 cadenas, medio punto en el siguiente arco, 4 cadenas y mis 2 puntos de orilla. En esta vuelta nuevamente quedaron 4 arcos. Las siguientes 3 vueltas se van a repetir, esta de 5 arcos, esta de 4 y nuevamente esta vuelta de 5 arcos. Terminamos de tejer hasta aquí 9 vueltas.
Hacemos 3 cadenas, volteamos el tejido y vamos a hacer nuestro macizo de orilla. 4 cadenas, pasamos este arco sin tejer y en el siguiente un medio punto. 4 cadenas, un medio punto en el siguiente arco. 4 cadenas y en ese mismo arco otro medio punto. Aquí vamos a hacer como un aumento. 4 cadenas, medio punto en el siguiente arco. 4 cadenas y los 2 puntos de orilla. Aquí les muestro cómo quedó esta vuelta. 2 puntos de orilla, 2 arcos de 4 cadenas, un arco que es el aumento en el centro, 2 arcos de 4 cadenas y los 2 puntos de orilla. Hacemos 3 cadenas, volteamos el tejido y hacemos el primer macizo de orilla. 4 cadenas, medio punto en el primer arco, 4 cadenas, medio punto en el siguiente arco y en este aumento vamos a tejer 2 macizos, tres cadenas, un punto deslizado en el mismo arco, 3 cadenas, 2 macizos, 3 cadenas, un punto deslizado en el mismo arco, 3 cadenas, dos macizos, un medio punto en el siguiente arco, 4 cadenas, un medio punto en el siguiente arco, 4 cadenas y los 2 puntos de orilla. Y así quedó esta vuelta. 2 puntos de orilla, 2 arcos de 4 cadenas, 3 pétalos que hicimos en el aumento, 2 arcos y 2 puntos de orilla. Hacemos 3 cadenas y nuestro macizo de orilla. 4 cadenas, un medio punto en el primer arco, 4 cadenas, un medio punto en el segundo arco, 4 cadenas y en el primero de los 4 puntos que se ven en este pétalo, en el pétalo central, vamos a tejer un medio punto, 4 cadenas y en el último de los 4 puntos un medio punto. Solamente en el espacio ahí colocamos los medios puntos. 4 cadenas, un medio punto en el siguiente arco, 4 cadenas, un medio punto en el siguiente arco, 4 cadenas y tejemos nuestros 2 puntos de orilla. En esta vuelta nos quedaron los 2 puntos de orilla en ambos lados y 7 arcos en total. Hacemos 3 cadenas, volteamos nuestro tejido, hacemos el macizo de orilla, cuatro cadenas y un medio punto en el primer arco, 4 cadenas y un medio punto en el siguiente arco y así hasta terminar con 8 arcos como estos en total y los 2 puntos de orilla.
Hacemos 3 cadenas, volteamos nuestro tejido, tejemos el primer macizo de orilla y después debajo de cada arco vamos a tejer 4 macizos. Hice los 4 macizos en el primer arco, paso al siguiente y tejo 4 macizos. Y así hasta terminar la vuelta con los 2 puntos de orilla. Terminamos esta vuelta con 2 puntos de orilla al principio, 2 puntos de orilla al final y 8 grupos de 4 macizos cada uno. En total 36 puntos. Vamos a hacer una cadena, volteamos el tejido y vamos a pasar los 2 primeros puntos, o sea los 2 puntos de orilla, y en ese espacio hacemos un medio punto. 4 cadenas, pasamos los primeros 4 macizos y en ese espacio un medio punto. Y vamos a hacer arcos de 4 cadenas y un medio punto entre cada grupo de 4 macizos hasta terminar la vuelta. Terminamos esta vuelta con 8 arcos. Hacemos una cadena, volteamos el tejido y un medio punto en el primer medio punto. Después, dentro de cada uno de los primeros 5 arcos vamos a tejer un medio punto alto, una vareta, un macizo, una vareta, un medio punto alto y un medio punto. Pasamos al siguiente arco y hacemos lo mismo, un medio punto, un medio punto alto, una vareta, un macizo, una vareta, un medio punto alto y un medio punto. Y así hasta llegar aquí. Los primeros 5 arcos los vamos a llenar de esta manera. Terminamos de tejer estos 5 motivos, uno en cada uno de los arcos. Ahora vamos a hacer 12 cadenas. Y vamos a ubicar el motivo 3 y 4 y exactamente en medio vamos a pasar el hilo. Hacemos una cadena y debajo de estas 12 cadenas vamos a tejer 12 medios puntos. Y continuamos tejiendo estos motivos en los últimos 3 arcos. Recuerden que es un medio punto alto, una vareta, un macizo, una vareta, un medio punto alto y un medio punto en cada uno de los arcos. Así quedó terminada esta vuelta. Esta parte de aquí es lo que forma el badajo de la campana. Nuestra vuelta la terminamos con un medio punto en el último punto. Ahora vamos a tejer 2 cadenas y a levantar el primer macizo que encuentro hago un medio punto, 2 cadenas y el siguiente macizo hago un medio punto, 2 cadenas, levanto el siguiente macizo y debajo tejo un medio punto, 2 cadenas y así vuelta por vuelta hasta llegar aquí. Hasta aquí tejimos 14 arcos en total de 2 cadenas cada uno. Vamos a tejer 15 cadenas.
y en el mismo espacio del último medio punto, o sea, en el anillo de inicio de la campana, hicimos un medio punto. Esta va a ser el lazo y vamos a continuar haciendo lo mismo que en este lado. 14 arcos, terminamos con un medio punto en esta parte de aquí, cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con una aguja lanera. Procedemos a armar. Para decorar le colocamos 3 florecitas doradas, una cinta en color rojo que tiene filo metálico, solo va pegada, y un moño en la parte superior que hicimos con listón rojo con filo dorado y lo pusimos doble. Terminamos de tejer esta labor. Espero que te haya gustado. Y nos vemos en el siguiente video.